De introducción, hermano, cuando la Biblia se escribió cronológicamente, este fue el primer libro de la Biblia que se escribió, el libro de Job. Nosotros tenemos Génesis, pero en el tiempo Job se escribió antes que el libro de Génesis. Ahora, cuando entramos aquí en el libro de Job, en el capítulo 1 y en el versículo 1, ahí se define qué clase de persona era él. Este capítulo 1 y versículo 1 lo pinta enteramente a Job. ¿Cómo era? ¿Quién era él? Y dice así la Biblia, que hubo un hombre en tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entre las virtudes de este hombre, dice la Biblia que era perfecto. La palabra perfecto no significa sin error. La palabra perfecto habla de un hombre completo, de un hombre que va madurando, de un hombre que va creciendo en su vida espiritual, en su vida de fe. Un hombre perfecto, un hombre completo. Y dice que era recto. Este hombre andaba derechito en la vida, no andaba en caminos torcidos, no era chueco su andar por la vida, tenía un solo estilo de vivir y era una vida recta. Y dice aquí la palabra de Dios que era temeroso de Dios. Esa palabra temeroso no significa que tenía miedo, sino que tenía reverencia, tenía respeto por Dios. Y ahora la última definición que dice era apartado del mal. Este era el primer separatista en la historia, apartado del mal. Un día él tomó una decisión en su vida y él dijo: no quiero tener ninguna relación con el pecado, me voy a apartar del mal, quiero vivir una vida santa, quiero vivir una vida para Dios. Y en eso se paró y en eso él mostró su firmeza. Un hombre, hermano, de convicciones. Un hombre que se definió en la vida vivir para servir a Dios y para agradar a Dios. Y en esa clase de ejemplo que este hombre nos va a dar hoy, sería bueno que nos inspiremos y que nuestra vida, hermano, sea imitadora de este patriarca llamado Job. En cuanto a su familia y sus hijos, era un hombre que velaba por la salud de sus hijos, que tenía cuidado de sus hijos y en qué andaban sus hijos. Como padre acostumbraba a interceder por sus hijos delante de Dios, tenía una gran preocupación. No era un padre que esclavizaba a su hijo poniéndolo frente al televisor. Tome, mire ahí 3-4 horas de dibujito animado. O lo esclaviza a su hijo ahí al celular y le dice: tome, entreténgase ahí. Y no sabe ni qué ven sus hijos. Este hombre cuidaba a sus hijos, estaba preocupado por sus hijos. Mire cómo enseña aquí la Biblia, la palabra de Dios. Aquí en este capítulo 1 del libro de Job, dice la palabra de Dios aquí. En el libro de Job, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios del siguiente modo. Dice: y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Porque Satanás estaba ahí, hermano, queriendo oír a Job blasfemar. Satanás estaba queriéndolo oír a Job cosas contra Dios. Y Satanás estaba decidido a causarle daño. Pero como yo decía, Job era un hombre que velaba por su familia, que velaba por sus hijos. Y dice ahí el capítulo 1, versículo 5, dice: acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días, todos los días. El principio del Antiguo Testamento, hermanos, era que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Y Job ofrecía sacrificios, holocaustos, todos los días, todos los días. Quizás mis hijos han pecado, quizás mis hijos andan en algún enredo en esta vida.
Quizás mis hijos andan ahí abrazando algún camino de tiniebla y él ofrecía sacrificio para que Dios fuera clemente, misericordioso con sus hijos. Al menos, mis hermanos, cada día nosotros deberíamos orar por nuestros hijos. Los tenemos tan cerca, los vemos crecer, pero no oramos por ellos. Tenemos que interceder por nuestros hijos porque el colegio se está volviendo a veces un lugar peligroso. Las amistades de nuestros hijos se vuelven un lugar peligroso. En el ambiente donde ellos crecen, se puede ser un ambiente hostil. Necesitamos por lo menos orar por nuestros hijos, cada día interceder por ellos, buscando de Dios el cuidado sobre nuestros niños, sobre nuestros adolescentes, y si fueran jóvenes, hay que orar por los hijos. Y de eso nos está enseñando Job. Tenía una gran preocupación. Y entonces esa vida espiritual, esa reserva espiritual que Job tenía, le iba a ayudar para enfrentar todos los problemas y los dramas que iba a venir en su vida. Observe todas las cosas malas que le pasaron a este hombre, pero aún así él se mantuvo firme en su fe. Muchos dramas vinieron sobre su vida, pero él se mantuvo firme en la fe, firme en su confianza en el Señor. Algunos de los dramas que vinieron aquí en el capítulo 1, versículo 13, por ejemplo. Dice la palabra de Dios que un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los abeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas o los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y así, toda una noticia tras otra, una noticia más mala que otra. Y en ese lugar donde sus hijos estaban de fiesta y el vino no faltaba, dice que vino un viento y derribó aquella casa y sus hijos murieron allí. Job empezó a perder cosas materiales, camellos, ovejas, siervos de él, empleados de él que murieron. Sus propios hijos e hijas murieron allí, un golpe tras otro. Ese hombre era difícil que se mantuviera de pie ante tanta adversidad, ante problemas tan grandes, problemas tan serios. Y esto no era todo lo que iba a suceder, porque un ataque más duro le esperaba. Era un ataque del diablo en persona. El diablo se propuso atacar a Job, y de eso vamos a leer aquí en este capítulo 2 ahora. Mire cómo dice ahí el capítulo 2, versículo 3. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Mire, hermano, esto era lo que el diablo quería, arruinarlo a Job. Y ahora Dios aquí tiene una opinión impactante, porque es Dios el que está hablando, hermano. Y esta es la opinión que Dios tiene sobre Job, la del versículo 3. Dice que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Hermanos, yo puedo tener una excelente opinión de usted. Usted puede tener la mejor opinión sobre mi persona, pero ni usted ni yo conocemos nuestros secretos. A veces públicamente damos la imagen de ser un creyente fiel, un creyente verdadero, un creyente santo, un creyente que ama a Dios. Pero a veces en la intimidad está muy lejos de lo que se ve en público. En público podemos ser una cosa, aquí en la iglesia podemos ser muy santos, muy espirituales. Pero ¿cómo somos en nuestro lugar de trabajo? ¿Cómo somos dentro de las paredes de nuestro hogar? Y a veces la gente se forma buenos conceptos de nosotros,
Pero Dios, que conoce la realidad de nuestra vida, dice, este no es tan puro, ella no es tan santa, él no es tan sincero, ella puede ser muy hipócrita, y Dios tiene una opinión muy diferente a la que tenemos nosotros. Pero ahora es Dios el que está hablando, y Dios dice que Job, hermano, Dios conocía todos los secretos, toda la intimidad de Job, y dice, él es un hombre recto, él es un hombre santo, él es un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Qué lindo que Dios opinara así de nosotros, ¿no? Que esa sea la opinión de Dios sobre nuestra vida. Pero cuando el diablo vio a esa persona que andaba tan bien en su vida espiritual, el diablo no se quedó de brazos cruzados. Y como dijo Dios, el diablo tuvo la intención y la llevó a la práctica de ver arruinada la vida de Job. Observe lo que hizo el diablo. Lea ahí conmigo, por favor, en el capítulo 2. Dice versículo 4, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Esta última palabra, la palabra cenizas, es de donde tomamos el título para nuestro mensaje en esta mañana. Dios levantando hombres de las cenizas. Dios levantando hombres de las cenizas. El diablo salió decidido a arruinarle la vida a Job. Dice la palabra de Dios, dice, toca la carne, le dijo el diablo, toca su piel, toca su hueso y vas a ver que blasfema. Si usted pierde su celular, pierde su trabajo, pierde su novia, su esposo, su esposa, y empieza a blasfemar contra Dios. Sufrimos la pérdida de un ser querido, un amigo, un familiar, y blasfemamos contra Dios. Levantamos nuestra voz contra el cielo, porque esto, porque a mí, porque sucedió. Pero este hombre, con todas las desgracias que vinieran en su vida, nunca salió una palabra mala de su boca. Él se mantuvo firme, aunque el diablo le llevó hasta las cenizas. Dice que el diablo trajo, mis hermanos, una sarna maligna. Una sarna desde los pies hasta la coronilla. En aquellos tiempos, hermanos, esta enfermedad se le llamaba la lepra negra. Habían algunos que esta enfermedad, esta sarna maligna, le llamaban la elefantiasis, porque los pies de la persona se hinchaban como si fueran del elefante. Era algo realmente extremadamente doloroso, incómodo, algo que ponía a la persona en un estado de desesperación, porque dice que Job agarraba como un tiesto, como un pequeño rebenque de cuero y trataba de rascarse, tratar de aliviar el dolor en su cuerpo. Era algo realmente desesperante. Hace ya unos cuantos años atrás, 15 años atrás, en esos años, por 11 años seguidos yo predicaba a 4.200 metros de altura, allí justo en el límite de Bolivia y Argentina, en unos poblados donde había unas 180 personas, pero cada año venían mucho más de 200, porque venían aún de las poblaciones de Bolivia, lugares que ustedes no conocen, como Ovejería, Río Mojón, San Antonio, Esmoruco y todos esos pueblitos pequeñitos de Bolivia en el límite con Argentina. Y allí los hermanos hacían una conferencia una vez al año, ahora hacen 3. Y entonces tenían todas sus frazadas, sus cosas allí, hechas de la lana, de la llama y todo eso. Y cada año iban al depósito y sacaban eso y venía toda la gente, más de 200. Y allí usted sabe que eso, ahí medio abandonado, usado muy cada tanto, junta bichos, cosas así. Y a mí, hermano, me agarró todo ese sarpullido, todo, en mi cuerpo. Las manos, hermano, parecía que me habían quedado podridas, era una cosa horrible. En ese tiempo atendía gente, todos los días atendía
gente recibiendo de las iglesias, estando en Cuyú, y tenía que poner mis manos bajo la mesa, que no me vieran, me daba vergüenza. Por ese tiempo la oficina y mi lugar donde vivía era un restaurante, que una hermana en la fe me daba ese lugar para oficina y para dormir. Y de noche, cuando se cerraba el restaurante, hermano, yo hervía una olla con agua y le ponía mucha sal gruesa. Y yo decía, me parecía uno kung fu, que había una película y ponía las manos en una olla, no sé si alguien se acuerda, y se marcaba ahí unos dragones. Yo ponía mis manos en esa agua hirviendo y llena de sal y gritaba ahí solo en el restaurante, porque quería que esa infección, toda esa sarna que me había agarrado, no avanzara más. Y le digo, hermano, aún cuando me sentaba sentía cómo explotaban todos los granos, era una cosa horrible. Pero lo que a mí me pasó no es nada al lado de lo que le pasó a Job. A él desde los pies hasta la cabeza, toda esa sarna maligna, hermano, y encima el diablo fue y lo depositó sobre cenizas. Cuando usted lee el pasaje y logra entenderlo, eso quiere decir que lo puso sobre un basurero, un basural, un lugar donde se quemaban todas las cosas inservibles, y esas cosas se redujeron a cenizas, y ahí estaba Job, el hombre que amaba a Dios, el hombre temeroso de Dios, el hombre que era el gran siervo de Dios, estaba sobre cenizas. Él no tenía un colchón de resortes, no tenía un colchón de espuma, ni siquiera tenía una cama de madera hecha de pallets, Él estaba sobre cenizas, estaba en el peor lugar, y ese era el lugar donde el diablo lo quiso llevar, porque el diablo quería oírlo blasfemar contra Dios. El diablo pensaba que Job era un hombre interesado, que solamente Job servía a Dios porque las cosas le iban bien en la vida. Pero la lección que Job iba a dar a aquella gente y a nosotros mismos hoy era de mantenerse firme en la adversidad. Era la de ver que existe un Dios que tiene poder para levantar hombres de las cenizas. Y ahí estaba Job. Esta historia de Job me hace pensar en una del Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús habló de aquel hombre rico que todos los días hacía gran banquete y se vestía con esplendidez. Y dice ahí el Evangelio de Lucas, capítulo 16, que a los pies de la mesa de ese hombre rico había un mendigo que se llamaba Lázaro, y Lázaro comía de las migajas que caían de la mesa, y venían los perros y le lamían a Lázaro en las heridas. Job ni siquiera tenía un perro que viniera a lamerle para aliviar en parte su dolor. Realmente era un drama la situación en que Job se encontraba sentado sobre cenizas. Sentado sobre ceniza. Y ahora mire, hermano, cuando uno está mal en la vida, cuando uno recibe golpes dolorosos, cuando uno recibe golpes inesperados, uno espera una mano extendida, un abrazo cálido, uno espera una voz de aliento, alguien que venga a visitarme. Pero mire la gente que le rodeaba a Job. Su esposa, por ejemplo. Observe lo que ella decía. Aquí en este capítulo 2, versículo 9. Ahí lo vio la esposa sobre la ceniza. Y vino la esposa y le dijo su mujer, dice la Biblia, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mire qué palabras tan dulces le dijo su mujer. Dice, en otras palabras le está diciendo, ¿de qué sirve tu Dios? ¿De qué sirve tu fe? ¿De qué sirve leer tu Biblia, orar, ir a la iglesia? ¿Para qué te mantienes íntegro? ¿Para qué te mantienes tan puro? ¿Por qué no maldices a Dios de una vez y te mueres? Pero Job estaba allí sobre esas cenizas. Su fe estaba puesta en Dios. Su confianza estaba puesta en Dios. Job siempre supo que Dios sabe cómo levantar personas de las cenizas. Y que eso es alentador, hermano, eso me entusiasma, saber que cuando me estoy envuelto en un drama, cuando estoy atrapado en un problema, en algo que parece que no tiene solución, que no tiene salida, Dios aparece y me levanta de las cenizas. Cuando me toque vivir situaciones dolorosas, tengo que recordar a Job y tengo que recordar la manera de obrar de Dios. Dios tiene el poder de levantar hombres de las cenizas. Vinieron sus amigos para consolarme.
amigos. Observa ahí versículo 11. Versículo 11 dice: y 3 amigos de Job, Elifaz de Manita, Bildad Sunita y Sofar Namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y así se sentaron con él en tierra por 7 días, 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. 3 amigos, hermanos, vinieron para consolarle, dice la Biblia. Y cuando lo vieron desde lejos no lo reconocieron. Se acercaron y claro, vieron un hombre afectado en su salud, un hombre transformado por su estado de salud, en un lugar desconocido, sobre ceniza, encima de un basural. Ahí estaba el amigo Job. Y vinieron estos 3 para consolar. Y le vieron tan mal que se sentaron una semana entera. Y dice la Biblia, no emitían palabras, no sabían qué decir. Porque realmente el dolor de Job, dice la Biblia, resalta la frase, dice, era muy grande. No era un dolor de muelas, no era un dolor de oído, no era una torcedura de tobillo, era un dolor muy grande, dice la Biblia. Sus amigos no sabían qué decir, no sabían cómo reaccionar. Y luego lo vamos a ver a estos amigos que se parecen a los nuestros, o a veces se parecen a nuestros familiares. Cuando algo nos sucede, en vez de extendernos la mano, de animarnos, de acompañarnos en el dolor, nos señalan con el dedo y nos dicen, por algo te habrá pasado. O otro nos señala con el dedo y dice, ¿en qué andarías? Quizás alguien dice, te lo merecías que te sucediera este mal. Porque la gente nos juzga siempre, siempre. Hay algo que no sabemos, Dios lo castigó. O alguien más benévolo dice, Dios lo puso en una prueba. Nuestra vida se está desangrando, nuestra vida se está despedazando y nadie nos comprende, nadie nos quiere ayudar. Nosotros como Job a veces estamos sobre cenizas y los amigos, en vez de alentarnos, nos arruinan. Los familiares más directos, como la esposa en este caso, nos desean malas cosas, nos desean maldiciones y no bendiciones, cuando hay un hombre sentado sobre cenizas. Y estos amigos comenzaron a darle una serie de consejos. Los consejos que le daban a los amigos partían de una base equivocada, porque ellos pensaban que Job estaba ahí sobre la ceniza porque había algún pecado escondido, porque había hecho algo contra Dios, había blasfemado o había enredado su vida en cosas tenebrosas, pero ese era un juicio equivocado. Nadie sabía que ese dolor de Job se había cocinado en algún lugar por el diablo. El diablo lo planeó. No estaba Job en esa situación por un pecado, no estaba por un paso en falso que él dio, estaba allí en esa situación por una obra directa del diablo. El diablo lo quería oír blasfemar, el diablo quiso tocar su piel, su carne y sus huesos. El diablo lo quería ver destruido al varón de Dios. Y esto tiene que despertar nuestro pensamiento. Si usted y yo queremos servir a Dios, el diablo va a venir enfurecido contra nosotros. Y el diablo va a querer repetir esta experiencia y ponernos sobre cenizas. En otras palabras, ponernos a nosotros envueltos en un drama, poner a nuestra familia envuelto en un drama, poner a nuestros hijos envueltos en un drama, ponernos allí en un estado de confusión, que no sabemos para dónde salir, que no sabemos cómo solucionar el problema que nos viene, un problema económico, un problema familiar, un problema sentimental. Muchas veces en nuestra vida vamos a estar ahí sobre cenizas, en el dolor profundo sobre la ceniza, en estado de confusión, sin saber para dónde ir. Por eso estamos hablando de esto en esta mañana, para aprender de Job, de cómo se sale de las situaciones más dolorosas que la vida nos presenta. Porque el dolor no sale al cruce,
a la vuelta de cada esquina. El drama nos sale al cruce en cualquier día del verano, de la primavera, del otoño, del invierno. Y tenemos que prepararnos. Por eso es que hay que mirarse en el espejo de esta vida ejemplar, de la vida del hombre llamado Job. Los amigos vinieron y le daban consejos equivocados. Pero Job escuchaba esos consejos y los discernía en su vida espiritual. Y como dice en el libro de Tesalonicenses en el Nuevo Testamento, dice, hermanos, que debemos examinar todo y retener lo bueno. Job escuchaba los consejos de sus amigos. Lo escuchaba errados a esos consejos. Esa gente no estaba dando el clavo. Y mire lo que dice Job sobre el consejo. Busca ahí conmigo, por favor, en el capítulo 13 de Job y versículo 12. Capítulo 13 y versículo 12. Esta es la opinión que Job tenía sobre el consejo que le daban sus amigos. Capítulo 13, verso 12, dice Job, porque vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. La palabra dice refranes de ceniza, dice todo lo que ustedes me están diciendo, todos los consejos que me están dando, todo eso son como la ceniza, se la lleva el viento, no tiene ningún valor lo que ustedes me están diciendo. Y dice ahí que es como lodo, como el barro, como algo común, como el barro que trae el río, como traen las olas del mar. Esas cosas que ustedes dicen son como barro, son cosas comunes, cosas simples, cosas que no tienen valor. Los refranes que ustedes me están dando, los consejos que me están dando, son refranes de muerte, no tienen vida, son palabras huecas, sin sentimiento, sin alma. Y cuando usted está en el dolor, hermano, usted va a escuchar mucha gente que le va a decir cosas que no tienen vida, palabras muertas, sin alma. Van a venir y le pondrán la mano en el hombro y le dirán, yo sé lo que está pasando. Cuando a una persona se le muere un hijo y viene la gente y dice, yo sé lo que está pasando, y si a usted no se le murió un hijo, usted no sabe lo que está pasando. Pero la gente dice cumplido, dice cosas, dice te acompaño en el sentimiento, me vengo a ofrecer mis condolencias. Son palabras huecas, sin valor, son como refranes de cenizas. Hermano, cuando realmente alguien va a acompañar al que está en el dolor, tiene que meterse en la piel de esa persona, vivir el dolor junto con ella, sufrir junto con ella, acompañarle de verdad, no con palabras para salir del paso como hacían los amigos de Job. Y Job discernió espiritualmente esas palabras y le dijo, son refranes de ceniza, no tienen ningún valor, se levanta un viento y se lleva, y esas cenizas desaparecen porque no tienen peso, no tienen sustancia, no tienen valor. Mis hermanos, hay que prepararse porque a veces la vida nos pone sobre cenizas. Es decir, que nos pone en situaciones dolorosas, como aquel muchacho que habla el Evangelio, que lo conocemos como el hijo pródigo, que un día estuvo allí entre los chanchos, estuvo allí en el chiquero, en el lugar inmundo, queriendo comer algarrobas inmundas, la comida de los chanchos, hasta que la Biblia dice que volvió en sí, en otras palabras, diciendo, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué hasta aquí? Y hay veces, hermanos, nuestra vida va a ir hacia abajo, 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 abajo. Alguien esclavo del alcohol, de un vicio. Alguien, hermano, que está allí esclavizado a una clase de pecado, y un día se agarra la cabeza y dice, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo pude caer tan bajo? ¿Cómo me pasó esto en mi vida? Si yo tenía todo me iba bien, tenía una familia, tenía una iglesia, tenía mis hermanos en la fe, y ahora estoy aquí en la ruina, ahora estoy aquí sobre ceniza. ¿Cómo llegué hasta aquí? Usted ya sabe cómo llega a esos lugares, porque usted no se opone a los empujones que el diablo le da. El diablo lo empuja y lo empuja y lo empuja cada día, comienza a alejarlo de la Biblia, comienza a alejarlo de las reuniones en la iglesia, comienza a alejarlo de la oración, comienza a alejarlo del compañerismo de los hermanos, comienza a alejarlo de la fe, y el diablo todos los días lo empuja, lo empuja, lo empuja, y el diablo no descansa hasta que lo vea sobre cenizas. Tenemos que saber, Pablo dijo a los corintios, no ignoramos sus maquinaciones. Usted tiene que saber por la Biblia cómo el diablo trabaja. Tiene que saber por la Biblia cómo pararse firme y resistir los ataques del diablo.
Job estaba aquí sobre cenizas. Realmente su vida estaba en un lugar sumamente incómodo. Pero escuche esto, hermano. Si usted hoy está sobre cenizas, o mañana o pasado la vida le pone sobre cenizas, recuerde esto: Dios va a venir y va a hablar con usted. Y Dios va a ser claro y le va a decir: este no es el fin. El fin para tu vida no es que termine sobre ceniza. Dios va a venir a usted y usted tiene que escuchar a Dios, tener el oído atento, el oído sensible para escuchar a Dios. Porque cuando el problema aparece, el drama aparece, Dios dice: esto no es el fin, levántate, dice Dios, extiende aquí la mirada hacia arriba y Dios va a poner su mano para sacarlo de la ceniza, para sacarlo de los dramas. Y quizás Dios viene y nos dice: tú que tienes un ministerio, tú que estás preparado para predicar, tú que estás preparado para cantar en la iglesia, tú que estás preparado para hablar del evangelio con otros, tú que estás preparado pero que no haces nada, que tu ministerio, tu trabajo para Dios está muerto, tu trabajo para Dios está hecho ceniza. Dios viene esta mañana y dice: levántate, levántate, no te quedes ahí en la ceniza. Quizás usted mira su vida de oración y dice: ¿cuándo fue que oré la última vez? ¿Hubo oración en esta semana? Quizás usted ve que su vida de oración está hecha cenizas. Y Dios viene esta mañana y dice: levántate, comienza a orar otra vez. Levántate de esa ceniza, no dejes que se muera la vida de oración. Levántate, dice Dios. Quizás usted estuvo más con el mundo, más con el celular que con la Biblia, más con la computadora que con la Biblia. Quizás usted ha perdido la comunión con Dios en esta semana, no ha tenido contacto con el Señor. Dios viene y le dice: levántate, levántate de la ceniza y recupera la comunión, recupera la fortaleza espiritual, recupera el andar con Cristo. Levántate, ponte de pie. Dios no quiere vernos sentados sobre ceniza, porque Dios, mis hermanos, es un experto en levantar hombres de las cenizas. Dios es un experto en levantar personas desde las cenizas. Quizás en esta mañana viene Dios y nos habla y dice: levántate de las cenizas de tu prioridad, porque tú ya no amas la obra, porque tú ya no amas el llevar la cruz de Cristo. Ha perdido intensidad esa clase de amor. Ahora puedes amar más la comodidad, quizás tu atención está pensando en el verano, en el lugar de vacaciones, en el viaje de enero, en el viaje por la fiesta, en la comida de la Navidad, en la comida del Año Nuevo. Tu pensamiento no está en la obra de Dios. Y Dios dice: has hecho que todo se vuelva ceniza. Levántate, levántate, levántate. Ocúpate de las cosas verdaderas. Ocúpate de la campaña del sábado. Ocúpate de la campaña del domingo. Muévete detrás de las almas. Abre tu boca, invita. Abre tu boca. Motiva a otros a venir a la casa de Dios. Abre tu boca. Alienta a otros que vengan a escuchar la palabra de Dios de salvación eterna. Levántate de la ceniza. Reacciona. Deja de estar en un estado de mudez y empieza a hablar de Cristo con otros. Es lindo escuchar la voz de Dios que viene y nos anima, la voz de Dios que viene y nos alienta, mis hermanos, porque Dios no quiere vernos sentados sobre cenizas. Dios es un experto en levantar personas de las cenizas. Le contaré dos historias muy breves, sucedidas en el año 1945. Una de ellas, hermanos, sucedió en una ciudad en Japón que se llamaba Hiroshima. Allí en la ciudad de Hiroshima, mis hermanos, exactamente fue el día 6 de agosto del año 1945. Vinieron los aviones allí sobrevolando, hermanos, y tiraron la bomba atómica. Por primera vez en el mundo se escuchaba la bomba atómica y vino y cayó así sobre la ciudad de Hiroshima. Los norteamericanos tiraron esa bomba. El resultado de esa bomba, mis hermanos, que hubo 240,000 muertos. Allí cayó la bomba y esa onda expansiva, ese hongo inmenso que se formó, 240,000 muertos, 360,000 heridos fueron las estadísticas. El mundo todavía no había reaccionado sobre eso. Y 4 días después, o 3 días después, el 9 de agosto de 1945 vino la segunda bomba sobre la ciudad de Nagasaki. Y allí en Nagasaki, mis hermanos, el saldo fue de 50,000 muertos y 30,000 heridos.
Hiroshima y Nagasaki, el 90% de esas ciudades fueron reducidas a escombros y cenizas. Realmente ese fue un drama, hermano, para la humanidad. Esas bombas atómicas que cayeron y destruyeron esas ciudades y dejaron tantos muertos. Esa es una herida, hermano, que duele todavía en la historia de la humanidad. Pero llegó la década del 70 y esas ciudades, hermano, Hiroshima y Nagasaki, se levantaron de las cenizas y se volvieron, hermanos, en dos ciudades potentes, en dos ciudades, mis hermanos, que gozan el día de hoy de gran prosperidad. Esas dos ciudades que fueron, hermanos, allí dejadas en ruina, allí se levantaron de las cenizas, son potentes, hermanos, en el mundo de los negocios. Son dos ciudades poderosas, son dos ciudades muy prósperas, ciudades que se levantaron de la ceniza. Y a veces, hermanos, algo tan tremendo como una bomba cae sobre nuestra vida y Dios viene y nos levanta a nosotros desde la ceniza. Tantas veces hemos visto a Dios levantar personas de la ceniza y aún nosotros mismos. Quizás ya Dios nos levantó de la ceniza y si no, prepárese, porque si un día el diablo nos empuja hacia ese lugar de dolor, recordemos que Dios nos puede levantar desde las cenizas. Amén. Mis hermanos, en la mitología griega hay una historia sobre un ave. Esa se conoce como el nombre del ave fénix. La historia dice allí que cada 500 años esa ave multicolor, con plumajes amarillentos y verdes y azulados y rojizos, esa ave venía cada 500 años y se metía en el fuego y después resurgía de las cenizas, el ave fénix. Eso es lo que cuenta la mitología griega. Y eso era una señal de resurrección. Eso era una señal de nueva vida, el ver esa ave saliendo de las cenizas. No importa si usted ha caído en un drama, no importa si ha caído en una experiencia dolorosa, no importa si hoy está sobre ceniza, lo que importa es que Dios es un experto en levantar personas de la ceniza. Dios puede sacarnos a la victoria, Dios puede sacarnos hacia arriba, mis hermanos. Este hombre Job, para sobreponerse a todos esos dramas que él pasó, él necesitó de fe, de una fe inquebrantable. Este hombre Job llegó a decir acerca de Dios, dice, aunque él me matara, en él esperaré. Observe ahí capítulo 13, verso 15. Y ya vamos a prepararnos para el final de nuestro mensaje, hermanos. Dice ahí Job, el capítulo 13, versículo 15, escúchelo, él dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Él es diferente a los cristianos de hoy. Dice, me robaron el celular en el colectivo, me dormí en el colectivo, perdí el celular, no voy más a la iglesia, no leo la Biblia. Me bajaron el sueldo, me expulsaron del trabajo, no voy más a la iglesia, no creo más en Dios. Mi novia me dejó, no creo más en Dios. Cosas así, dice. Fui al culto el domingo, los hermanos no me saludaron, no creo más en Dios. Son distintos los cristianos de hoy a este hombre Job, que salió de las cenizas y dice, aunque Dios me matare, yo en él esperaré. En otras palabras, él está diciendo, aunque la muerte me alcance, una muerte dolorosa, una muerte cruel, no importa, yo voy a seguir creyendo en Dios, mi fe no va a cambiar, mi confianza está puesta en el Señor, yo creo en Él es mi Salvador. Y le diré hasta dónde Job creía en Dios, aún estando en la adversidad. Ya para el final, capítulo 19, verso 25, mire cómo dice la palabra de Dios. Capítulo 19, verso 25. Mire lo que dice Job. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Quién es el Redentor de nuestras vidas? Cristo Jesús. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive. Todo lo que los ateos desparraman por ahí, que Dios no existe, que Dios no es real, que Cristo es un mito, es una leyenda, digan lo que digan, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive.
Nadie me va a mover de esa creencia. Nadie va a apagar mi fe. Yo sé que mi Redentor vive. Y le digo algo más, dice Job. Cuando la muerte me alcance, dice, y sea deshecha, dice él. Esta mi carne, yo sé, dice él, que con mis ojos voy a ver a Jehová. Amén. Hermanos, si Cristo no viniera todavía y nos tocara morir antes que Él venga, si nos tocara morir, tenemos esta fe y esta certeza que tenía Job, que aunque me lleven al cementerio y sea deshecha esta mi carne, yo sé que con mis ojos voy a ver. Una fe inquebrantable, una fe ejemplar. Por eso estoy hablando de él en esta mañana. Este hombre, hermano, nos ofrece un espejo en el que debemos mirarnos. Este hombre, hermano, tenía una manera de andar, de vivir, una clase de fe que necesitamos imitar, que alguna gota de esa fe corra por nuestras venas, mis hermanos. De ser como Job, un hombre tantas veces olvidado, un hombre para muchos desconocido, pero un creyente ejemplar, un hombre que supo dar testimonio de cómo Dios le levantó de las cenizas. Dios le levantó de las cenizas. Perdió su trabajo, lo amenazan con quitarle el trabajo. No se desanime, Dios sabe cómo levantarnos de las cenizas. Hay problemas en la casa, en el hogar, no desespere. Dios sabe cómo levantarnos de las cenizas. No tiene buena conexión con sus hijos. No hay buena conexión en el matrimonio, no desespere, busque a Dios, Él sabe cómo levantar de la ceniza. Hay un problema en la salud, hay algo que realmente le preocupa, no desespere, Dios sabe cómo levantar de la ceniza. Yo sé que mi Redentor vive, el que sea deshecha esta mitad, yo sé que con mis ojos veré. Hay un himno, lo hemos cantado creo una vez aquí, ese himno dice, cara a cara espero verlo. Más allá del cielo azul, cara a cara, en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. La mujer que escribió ese himno maravilloso era una mujer ciega, se llamaba Fanny Crosby. A los 8 años quedó ciega y escribió de los himnos más hermosos que cantaban en las iglesias. Y ella mostraba su fe, entre otras letras en esa. Cara a cara espero verlo, una mujer ciega escribiendo eso. Más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, yo de ver a mi Jesús. Esa es la fe que necesitamos. Amén. Una fe inquebrantable, una fe como la de Job, mis hermanos. Hagamos un repaso para terminar. Perdió sus ovejas, perdió sus camellos, su casa se derrumbó donde estaban sus hijos, perdió a sus siervos, perdió a sus hijos, perdió a su esposa. Y aún, hermano, los familiares cercanos, todos se alejaron de él en su desgracia. Y ahora faltaba ver cómo Dios iba a actuar, cómo Dios iba a obrar. Y ahora entérese, hermano, de cómo Dios levanta a la gente de la ceniza. En el capítulo 42, y ese es el final de nuestro mensaje, hermano. El capítulo 42, mire cómo termina esta historia. Esta es como se dice en nuestros días, es una historia con un final feliz. Una historia con un final feliz. Dice ahí, capítulo 42, versículo 7. Dice, y aconteció, después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, los consejeros, ¿verdad? Porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Y entonces llegamos ahí, hermano, versículo 10, y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Se condolieron de él, le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas.
Quiero que recuerde esto último. Y tuvo 7 hijos y 3 hijos. Ahora Job mostró que no era un hombre rencoroso. Cuando a usted todo le dé en la espalda y luego la situación cambia y todo le vaya bien, van a aparecer los familiares, los amigos. Hola, ¿qué tal? Cuando todo va mal, usted se queda solo. Todos desaparecen, se evaporan. Los hermanos de sangre, los hermanos de fe, usted se queda solo sobre ceniza. Pero luego usted ora a Dios. Usted no muestra rencor en su oración. Usted pide bendición para los que le traicionaron, para los que le dieron la espalda, a los que le negaron la mano extendida, a los que le negaron el saludo, los que nunca le llamaron a su celular. Usted ora por todos ellos. Y Dios quita todas las cenizas de su vida y lo pone en un sitio de bendición. Y ahí aparecen todos los hipócritas de nuevo. Oh, me alegro que está bien, cómo me gusta verte así. En el dolor no estuvieron. Aparecen cuando la bendición está en nuestra vida. Porque son como sanguijuelas, como pirañas, tratan de sacar provecho. Pero sepan que hay un Dios que sabe cómo levantar personas de la ceniza. Hay un Dios que sabe cómo bendecir. Hay un Dios que da el doble, porque le dio el doble de bueyes y de camellos y de asnas. Y le dije, y le dio 7 hijos y 3 hijos. Pero cuando usted lee allí en el libro de Job, él ya tenía 7 hijos y tenía 3 hijas que murieron. ¿Por qué no le dio 20? ¿Por qué de todas las otras cosas le dio el doble, pero le dio la misma cantidad de hijos y de hijas? Y es esta la razón, mis hermanos, porque los hijos de Job y las hijas de Job no estaban perdidas, estaban en el cielo, estaban en la presencia de Dios. Amén. No estaban perdidas. Los camellos, los bueyes y los asnos y los ciervos, todo eso se perdió, pero los hijos y las hijas estaban sanos en los brazos del Señor. Por eso le dio la misma cantidad. Hay un Dios que es bueno, mis hermanos, y hay un Dios que sabe cómo levantarnos de las cenizas. Vamos a orar a ese Dios. Amén. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre, te damos tantas gracias por este fin de semana, todo lo que aprendimos de la firmeza de Nabot ayer, todo lo que aprendimos de esta fe inquebrantable de Job, de esta vida ejemplar, de cómo resistió en la adversidad, manteniendo su fe puesta en ti, Señor. Y te damos gracias, Dios, porque tú eres misericordioso y sabes cómo levantar a las personas de las cenizas. Quizás hoy hay desaliento en nuestra vida, desánimo, preocupación. Quizás hay algo que nos quitó el sueño. Ayúdanos, Padre, levántanos de las cenizas. Obra en nuestras vidas. Y oramos también, Padre, por el fin de semana, por las almas, por la gente que debemos invitar, que tenemos que traer a tu casa, Señor, para que escuchen el Evangelio, el mensaje de salvación eterna. Pedimos, Dios, por el próximo fin de semana, para que tu gracia salvadora esté en este lugar y veamos personas pasar de muerte a vida por la obra preciosa de Jesucristo. Ayúdanos como iglesia, Dios. Danos una semana en victoria. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, en esta mañana.